Hola a todos, me llamo Fran Serrano y en este vídeo, el cuarto de la serie de React, vamos a ver el trabajo con componentes con estado, lo que llamamos componentes a partir de ahora stateful. ¿Vale? Hasta ahora habíamos visto componentes en los que recibíamos lo que llamábamos render props o propiedades de renderizado, y esto eran propiedades que recibíamos como parámetros de entrada una función que podíamos recibir en un componente funcional. Recordemos que había dos tipos de componentes. Los componentes funcionales, que son simplemente una función que devuelve JSX, como tenemos aquí, y los componentes basados en clases, que son ya clases JavaScript que heredan de una clase concreta que ahora veremos, que es React Component, y estos tenían un método render, y en ese método render, por contrato, debíamos devolver siempre código JSX también para poder funcionar. Entonces, hemos visto los componentes funcionales en los que no teníamos estado y teníamos simplemente unas render props que nos llegaban como parámetro aquí y las utilizábamos simplemente para pintar lo que nos pasaban de la manera que nosotros quisiéramos, porque es nuestra responsabilidad como componente renderizar las cosas como estimemos. Pero en este capítulo vamos a ver lo que son los componentes con estado, ¿vale? Principalmente basados en componentes de clase, como veremos ahora. En React tenemos el concepto de estado, y este estado es un origen de información modificable o mutable para renderizar el componente en base a los valores que contiene. Es decir, hasta ahora las render props no las podíamos cambiar porque eran, digamos, de solo lectura, read-only, pero el estado es algo con lo que vamos a interactuar, y este estado es el que vamos a cambiar para cambiar el comportamiento de nuestro renderizado en pantalla. ¿Vale? Entonces ahí podremos cambiar tipos de clase, podremos cambiar colores, podemos cambiar cosas que se muestran y cosas que no, etcétera, etcétera. Todo lo que se nos ocurra. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es vamos a plantear una pequeña aplicación. Ahora mismo lo que está corriendo en base a esta aplicación es lo que podéis ver aquí, que es una aplicación en la que simplemente tengo un título, un H1 que pone AppWorks. ¿Vale? Y esto es un componente funcional, no tenemos ninguna clase, en la que devolvemos JSX muy simple. Lo que vamos a hacer lo primero es, suponiendo que este componente, que es el contenedor principal de mi aplicación, va a tener un estado concreto, vamos a pasar este functional component a un class-based component, ¿vale? A un componente basado en clases. Para ello, bueno, es muy simple. Voy a copiar este JSX que devuelve y lo voy a transformar en una clase. Entonces, digo class app extends, ¿vale? Heredamos de react.component, ¿vale? Y este componente, por contrato, tiene que tener un método render que va a devolver JSX. Los paréntesis no son obligatorios, pero yo me los pongo para poder devolver todo bien anidado dentro de ellos. Y aquí pongo mi código JSX, me dice que React is notified porque no lo he importado, añado el import, ¿vale? Que es de esta manera, y ya está. Otra forma de importar esto sería importarnos, por ejemplo, solo component de React, ¿vale? Para hacer esto, por ejemplo, podríamos hacer component, pero de forma nombrada, es decir, solo quiero component del objeto que me trae React y ya no haría falta que utilizara React Component. Esto sería exactamente lo mismo que lo que teníamos antes. Entonces, ahora mismo tenemos que el resultado de esto es exactamente lo mismo que teníamos al principio, es decir, AppWorks. Entonces, ahora lo que voy a hacer es declararme un functional component en el que voy a meter, por ejemplo, la información de un producto de una fábrica o de una tienda. En este caso, por ejemplo, me voy a crear una carpeta products, y dentro de la carpeta products voy a declararme una clase, en este caso product, y de paso también voy a crearme una hoja de estilos con el mismo nombre, por convención un poco. Product, en este caso, no va a tener estado, es decir, solo va a dedicarse a pintar cosas que le pase yo como parámetro. De esta manera solo me hace falta un functional component, es decir, no necesito ninguna clase ni importar absolutamente nada en este caso. Lo que haría sería simplemente const product es igual a props, como solo recibo un parámetro, no hace falta ni los paréntesis, y esto será una función que devuelve
directamente código JSX. Entonces aquí yo ya puedo hacer, pues, por ejemplo, un return de lo mismo de antes. Y aquí puedo devolver, pues, por ejemplo, voy a hacer un UL para mostrar la información un poquito ordenada. Y aquí, por ejemplo, puedo poner nombre del producto, ¿vale? Y que esto me venga desde las props. Name. Voy a aceptar un name como parámetro dentro de las props. Voy a aceptar también un description. Voy a aceptar también un precio, quizá. Perdón, price. Y voy a declarar también un stock. Y aquí voy a decir stock units, ¿vale? Por ejemplo, aquí se me está quejando, perdón, porque no me haría falta el return si estoy devolviendo directamente detrás de las llaves esto, con lo cual esto me lo puedo ahorrar. ¿De acuerdo? Podría hacer esto o podría hacer abrir llaves, cerrar llaves aquí y yo aquí hacer un return. Esto sería exactamente lo mismo, pero me puedo ahorrar, en este caso, un return y los paréntesis con... Bueno, los paréntesis no porque los quiero yo, porque me gusta tenerlo así, pero solo con esto ya no necesitaría directamente las llaves. Y esto sería el valor de retorno de mi instrucción. ¿Vale? Entonces, si quiero además, por ejemplo, podría hacer que el producto, vamos a importar sus estilos y vamos a hacer que, por ejemplo, esto esté dentro de un span y si hay 0 unidades de ese producto lo sacaremos en rojo y si hay más de una unidad, por poner un ejemplo, lo sacaremos en verde. Entonces vamos a englobar esto dentro de un span para poder aplicarle un estilo, una clase, y aquí vamos a decir que class name, y ahora aquí, bueno, aquí es una expresión, dijimos, con lo cual yo puedo aquí evaluar lo que me dé la gana, y en base a esa evaluación de un valor, yo puedo decidir ponerle una clase o ponerle otra, con lo cual voy a decir que props.stock es mayor que 0, pregunta, es decir, operador ternario. Si esto se cumple, en el true voy a decir que voy a utilizar la clase inStock. Y en el false voy a decir que voy a utilizar la clase outStock. ¿Vale? Entonces estas clases, por supuesto, las tendré que dar de alta en mi product CSS. ¿Vale? InStock, outStock. En inStock voy a decir que el color es verde porque tengo unidades. Y en el outStock voy a decir que el color es red. Vale. Ya tengo mi producto, ahora solo me queda usarlo. Bueno, me queda algo más, ¿verdad? Ahora lo veremos. En app.js voy a intentar utilizar un product. Ya vemos que no me lo está autocompletando, ¿vale? Cosa ya que huele un poco mal. Entonces, ¿por qué no me lo está autocompletando? Bueno, pensadlo un poco, pero básicamente no me lo está autocompletando porque no tiene la posibilidad de importar ese product dentro de la aplicación principal. ¿Por qué? Porque product no lo he exportado. Entonces puedo hacerlo de dos maneras. O export directamente aquí, es una forma, o si solo voy a exportar esto, export default product. Entonces vamos a ver la diferencia de las dos maneras. El default me va a permitir que yo aquí, sí, de hecho si intento utilizarlo, ya me dirá que me puede importar el product. Veis que me lo detecta y además me dice que está aquí y que es un React Component con este simbolito, al menos en IntelliJ. Ya me detecta esto y me lo deja importar, ¿vale? ¿Cómo me lo importa? Con el import por defecto, es decir, no tengo las llaves que tenía antes, no tengo estas llaves. ¿Por qué? Porque es lo único que exporto por defecto, con lo cual esto no hace falta, no hace falta de nombrar las cosas que yo me traigo desde este objeto. Entonces también, si lo hiciera de otra manera, podría ponerle las llaves,
Pero entonces, en este caso, la forma de exportarlo es distinta. Esto sería, en vez de esto, sería con esto. ¿De acuerdo? En este caso ya me lo entendería. Ahora se está quejando porque no le he puesto nada, pero bueno, yo podría empezar a decirle name igual, bueno, product name, description igual a the description o de product description, price es igual a, por ejemplo, 50 y stock es igual a 3 unidades, por ejemplo. Cierro y aquí se me está quejando de algo. ¿De qué se me queja? Pues bueno, pensemos. Yo dije que una de las condiciones para devolver JSX es que tenía que devolver una única caja. Podría tener cajas dentro de esa caja, pero siempre devolvía solo una caja, con lo cual aquí tengo 2 contenedores. Tengo uno que es H1 y otro que es product. Entonces esto puedo hacer 2 cosas. O bien definirme un div en el que englobo esto, ¿de acuerdo? O bien utilizar una cosa que no se renderiza, pero que me sirve para contener y solucionar el problema, que es fragment. Entonces yo puedo coger ahora esto y llevármelo dentro y con esto ya no se me quejará. Formateo y vemos que la aplicación sigue funcionando, pero aún no me está sacando absolutamente nada. ¿Vale? En principio yo esperaría que me sacara el product con el contenido este. ¿Vale? ¿Por qué no lo está sacando? Pues en este caso, ya decía yo, porque no entendía por qué no lo estaba sacando, simplemente que no había actualizado correctamente. ¿Vale? Si arrancamos el inspector, recordemos que aquí por defecto siempre se deshabilita la caché, ¿vale? Entonces es una buena práctica tener abierto el inspector porque nos aseguramos de que no se cachea contenido y no me puede mostrar algo que sea de antes, ¿vale? Entonces es una muy buena práctica mientras estamos desarrollando siempre tener abierto el inspector. Entonces, bueno, vemos que aquí ya incluso nos aplica nuestra clase y nos muestra un producto. Yo aquí ya podría utilizar este producto n veces y entonces ahora aquí automáticamente veremos que me salen todos los productos, ¿vale? Y estoy reutilizando código en el que yo podría cambiar aquí 2, 3, 4, 2, 3, 4 y aquí 10, 12, 15 y sobre todo el stock, por ejemplo, aquí tener 0 unidades y aquí tener 0 unidades. De manera que veremos cómo se actualiza y además me aplica las clases en base a lo que yo tenía especificado en el producto. Vemos que la responsabilidad de cómo se rendericen los datos del producto son exclusivamente del producto, del componente producto, no del componente que lo contiene. ¿Vale? Es un poco el principio de responsabilidad dentro de componentes web. Entonces, vamos a ver más cosas. Hasta ahora aquí no he utilizado estado para nada. Es decir, yo aquí lo único que he metido es un producto, ¿vale? O una lista de productos. Y, bueno, pues yo aquí podría tener alguna interacción del usuario. Antes de tener una interacción vamos a simplificar y vamos a declarar por primera vez un estado. Entonces, aquí vamos a hacer que haya una función que construya esta lista de productos. Es decir, vamos a refactorizar y vamos a llamar a una función que se llame buildProductList. ¿Vale? Entonces, lo que estoy diciendo aquí no es nada más que ponme como contenido aquí lo que vuelva como JSX de esta llamada a esta función. ¿Vale? Lo convertimos en arrow function y aquí yo puedo hacer lo mismo que he hecho en el producto, que es devolver una lista de elementos. ¿Vale? En este caso vuelvo a tener el mismo problema. Yo tengo 4 contenedores que estoy pasando aquí, 4 cajas, cuando en realidad yo solo puedo pasar una caja. ¿Vale? Entonces lo que hago es declararme un fragment, ¿vale? Y dentro meto todo lo que tenía aquí. ¿Vale? Y vemos que ya deja de quejarse. Y el resultado veremos que es exactamente el mismo. Es decir, yo aquí he refactorizado esto para no tener mucha historia dentro de aquí. Entonces vemos viendo que vamos construyendo a trozos toda la interfaz. ¿A través de qué? Pues de métodos que devuelven JSX.
Esto es una buena práctica, llamarlo con build o, por ejemplo, también hemos utilizado también en algún proyecto render, ¿vale? Son buenos verbos para utilizar para una función que devuelve JSX. Entonces hago un refactor y automáticamente tengo el render product list. Vale, pero ahora yo lo que voy a hacer es, en base al estado de mi aplicación, mostrar la lista de productos o no. ¿Vale? Y voy a hacerlo de la manera más simple posible. Para declararme el estado de la aplicación o del componente es un componente, digamos, listo, mientras que este es lo que se llama un componente presentacional. El product. Esto es un componente que normalmente llamamos componentes presentacionales o tontos, dumb components, ¿vale? Dumb del inglés. ¿Vale? Entonces, lo único que hace es, a mí me pasan las cosas, yo las pinto. No tengo ninguna lógica interna, ninguna inteligencia para hacer cosas especiales. Yo solo me dedico a presentar información. En cambio, app puede ser un componente de orquestación, se llama, que un poco dirige lo que pasa en la pantalla. Entonces, aquí es donde vamos a tener un estado. Y esto se declara con directamente la palabra state. Y esto es un objeto. ¿De acuerdo? Un objeto que puede tener lo que a mí me dé la gana. Atributos, otros objetos como atributo, anidados, con todas las anidaciones que yo necesite. Arrays, lo que necesite. ¿Vale? Entonces, lo que podría hacer, por ejemplo, aquí es tener un booleano showProducts que inicialmente tenga a true. ¿Vale? Perdón, el punto y coma no hace falta. Guardo y automáticamente se me resuelve el problema. Y entonces yo podría decir, en vez de devolver directamente esto, ¿vale? Yo podría condicionar esto con un if o utilizar de nuevo el operador ternario que he utilizado aquí para renderizar todo esto o no. ¿Vale? Entonces yo aquí podría decir que this state, ¿vale? Es un miembro, un atributo de la clase this. State es el nombre y siempre tiene que llamarse state en React. State.showProducts. Si esto se cumple, que es booleano es true, entonces esto. Y si no, devuelve null. Y null sería no me devuelvas contenido. ¿Vale? Como vemos, aquí no ha sucedido ningún cambio porque yo aquí no tengo esto a true, con lo cual esto se cumple y yo llamo a this render product list. Recordemos, lo que va detrás de la interrogación es el valor para cuando esto se cumple true y el segundo detrás de los dos puntos es cuando esto no se cumple. ¿Vale? Entonces vamos a ver una cosa tan simple como que cambiándole yo a false el valor, automáticamente me desaparece todo el contenido. ¿Por qué? Porque llega aquí, evalúa y una cosa muy importante que vamos a ver. El estado es mutable, se inicializa como lo estamos viendo aquí, es decir, es muy simple, podría inicializarlo así o bien de otra forma, como vamos a ver, a través del constructor. Recordemos que utilizamos un constructor, el contrato que hay que cumplir siempre es que se llame siempre al constructor de la clase padre, pasándole las propiedades que recibo como parámetro. Y aquí yo podría decir this state igual e inicializar todas las cosas aquí. Eso serían las dos formas. Esto es exactamente equivalente a esto. Realmente esto, por debajo lo que está haciendo es esto de aquí. ¿Vale? Pero bueno, si no necesitamos complicarnos, pues bueno, ahora mismo lo que haríamos es no utilizar el constructor. Entonces, solo debemos conservar estado cuando el componente defina una posible interacción con la aplicación. Es decir, si yo tengo solo que pintar elementos que me pasan, pues no tengo estado. Si ya pueden pasar cosas en la pantalla, empezaría a tener estado, pero vemos que aquí ahora mismo estoy un poco manco, como si dijéramos, porque no puedo hacer ningún cambio de esta variable en base a una interacción del usuario. No tengo ningún botón, no tengo nada. Bueno, pues ahora lo vamos a solucionar. Pero vamos a ver que, para repasar, cuando utilizamos estado, utilizamos class-based components, ¿vale? Componentes basados en clase. Y lo que acabamos de decir, podemos inicializar el estado en el constructor, como acabamos de ver, o bien directamente con un atributo de la clase. Para cambiar el estado, lo que acabamos de decir es que necesitamos una interacción por parte del usuario o algún evento que ocurra. También podría pasar, por ejemplo, que perdiéramos la red y si tenemos un listener sobre ese tipo de eventos, pues bueno, podríamos reaccionar a él
y decir, bueno, ha petado la red, pues bueno, voy a hacer un cambio de estado para lanzarle al usuario un mensaje de que lo siento, pero la red ha fallado, inténtalo más tarde o lo que considere. ¿Vale? Pero entonces lo que vamos a hacer aquí es registrar un manejador. Para eso nada más fácil que poner un botón. Button type, por seguir un poco las buenas prácticas, button, ¿vale? Bueno, vamos a poner toggle, porque no sería show y hide. En vez de show y hide está la palabra toggle, que es show hide, ¿vale? Toggle product list. ¿Vale? Entonces, si guardamos, veremos que ahora tenemos de repente un botón en pantalla. Bien, tendremos que agregarle un manejador. Y aquí en React sí que se utilizan los manejadores registrados directamente como atributo. ¿Vale? Entonces, onClick, pues bueno, voy a llamar a un método que se llame toggle product list. Y, ojo, es un método de la clase, ¿vale? Estamos en clases, con lo cual no es toggle product list, sino this.toggleProductList. Aquí IntelliJ, bueno, me propone crear un método, que me parece fenomenal, me la facilita, lo convierto en un método, en una función de primer orden. ¿Por qué? Porque al utilizar los arrow functions aquí, las funciones flecha, lo que me proporciona es una vinculación directa a la clase, ¿vale? De momento esto tenéis que, de alguna manera, creéroslo y creeros que esta opción es mejor para trabajar con funciones dentro de clases. ¿Por qué? Porque cuando yo haga aquí this lo que sea, este this ya sabrá que se está refiriendo a la clase app, con lo cual podría hacer this state o this lo que yo quiera, refiriéndome a la clase app. Si yo utilizara la función de la otra manera como estaba, como me la había propuesto, aquí tendría que tener un constructor en el que vinculara esta función a esta clase. Es decir, así no queda directamente vinculada. Entonces, de momento, lo único que tenéis que saber es que hay que generar funciones de primer orden, ¿vale? Con arrow function. Y aquí lo que ejecutemos podremos hacer referencias ya a cualquier cosa de la clase. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es cambiar el estado de show products, ¿vale? Para ir haciendo que se muestren o que no se muestren la lista de productos. Entonces, no es tan fácil como hacer un this punto y tenemos un método por heredar del componente de React Component, this.setState, ¿vale? Y aquí, ¿qué nos pide como parámetro? Pues bueno, en realidad nos pide un objeto que represente el nuevo estado. De esta manera yo lo que hago, y este objeto que me recibe aquí, lo que va a hacer es mezclarlo con el estado que yo tenga. Es decir, vamos a hacer una prueba. Vamos a decir que ahora show products, vamos a decir que es false, aunque estoy haciendo un toggle, ¿vale? Esto es un error en realidad, porque yo lo que quiero es que show products sea lo que no sea ahora mismo. Es decir, lo voy a cambiar de true a false al darle al botón cada vez. Entonces yo aquí, bueno, le voy a dar a false para que sea más simplificado aún y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Si yo refresco y inicialmente tenemos true para que muestre la lista de productos, yo si le doy aquí me borra toda la lista de productos y ya no tengo capacidad de volver porque no he puesto ningún toggle aquí en realidad, ¿vale? Si quiero hacer un toggle, no es tan fácil como hacer this.state.showProducts y negarlo. ¿Vale? Entonces es ponme en showProducts todo lo que, o sea, el contrario de lo que haya en showProducts. ¿Vale? Recordemos, pasamos un objeto con el nuevo valor de las cosas. Entonces aquí, yo si empiezo a darle al botón, ya puedo hacer un toggle de la lista de productos. ¿Vale? Hasta aquí muy fácil. Ahora vamos a ver una peculiaridad súper importante de React y del método setState. setState es un método asíncrono. Es decir, esto puede tomar cierto tiempo en suceder, dependiendo de la cantidad de DOM que tenemos. De manera que si yo aquí pongo, y os lo voy a demostrar, si yo aquí pongo por ejemplo, un table, ¿vale? Perdón, un console table,
¿Vale? Recordemos, una forma de loguear cosas en trazas en la consola un poco más ordenada para verla mejor. Y si yo aquí digo this state, vamos a ver el valor. Entiendo que si empiezo con true y le doy clic al botón, esto debería pasar a false y aquí debería presentarnos un estado en el que show products tuviera como valor false. Entonces vamos a verlo. Borramos para esto todo, borro de aquí todo y le doy a refrescar primero, perdón, y le doy a toggle. Fijémonos, me ha dicho show products true, como que true. Yo ya he hecho el cambio a false. De hecho, incluso si depuro, si ahora vuelvo otra vez a arrancar la aplicación y me voy a sources, recordemos que aquí podemos depurar, sea React o no, mi código y yo lo paro aquí, le doy al botón, me para aquí y yo this state true. Como que true, si yo he hecho aquí un show products pero negado, es decir, si yo evalúo esto, botón derecho add to watches y aquí sí lo hago un poquito más grande y esto un poquito más grande y esto otro poquito más grande, veremos que en realidad tengo false con esto. Pues es porque en realidad esto es asíncrono y no ha ocurrido esto antes de que se ejecutara esto. Entonces, aquí muy importante, porque el cambio de estado lo que hace es cambiar algo que va a afectar al DOM. En React vimos que tenemos un flujo circular de renderizado, es decir, siempre volvemos a llamar al método render cuando cambia el estado, de manera que la interfaz se quede consistente. Por eso lo sacó Facebook al mercado. Entonces, lo que hace es renderizar cada vez que se cambia el estado. De manera que esto puede tardar un poquito y entonces esto pasa antes de que esto termine. ¿Vale? ¿Cómo nos aseguramos de que eso no sucede así y que hacemos el console table después de que se haya cambiado el estado? Pues precisamente porque setState recibe un objeto que será el nuevo estado mezclado y luego recibe un callback, es decir, una función que tengo que ejecutar cuando termine de cambiar el estado. De manera que si quiero asegurarme de que esto se ejecute una vez se ha cambiado el estado, lo tengo que meter dentro de la función callback. Esto podría ser una función anónima como tenemos aquí o bien una función que tuviéramos declarada en cualquier otro sitio. Eso nos funcionaría exactamente de la misma manera. Vale, entonces esto es lo que estamos viendo. Nunca podemos hacer para un cambio de estado, ojo, this.state.showProducts igual a false. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos haciendo es saliéndonos de los carriles de React. Es decir, estamos interfiriendo en la forma que tiene React de internamente generar sus mecanismos para renderizar todo de manera consistente. Entonces, nunca podemos tocar nada del estado si no es a través del setState. El único sitio donde podríamos hacer esto sería en el constructor. ¿Vale? Si declaráramos en vez de esto como lo tenemos, lo declaráramos así, esto sí que lo podemos hacer en el constructor. ¿Por qué? Porque el constructor se llama una única vez en la instanciación de la clase, del objeto, y nunca más. Es decir, nunca podrá pasar ningún efecto negativo en cuanto al tema de renderizado. Si nosotros, otra peculiaridad. Bueno, vamos a ver un poco la demostración de esto que acabamos de decir. Perdón. Vamos a ver la demostración de lo que os he dicho que pasa. Si yo ahora tengo esto anidado dentro del setState como una callback y vemos el resultado de esto, lo voy a dejar continuar. ¿Vale? Aquí veremos que si le doy clic al botón, ya me dice que showProducts es false. ¿Vale? Es decir, cuando yo llego aquí, si vuelvo a refrescar y le doy a Product List, y llego aquí, this state, vemos que showProducts ya es false en este punto. ¿Por qué? Porque ya ha terminado de hacer el setState y ha llamado a la callback que tenemos aquí, y en este caso ya ha hecho todo lo que tenía que hacer.
Entonces, muy importante, nunca hacemos thisState lo que sea igual a tal, sino que siempre hacemos un thisSetState y le pasamos un objeto que represente al nuevo estado. Vamos a ver qué pasaría si le paso un objeto que tiene cosas que antes no tenía. Por ejemplo, otherMember true. ¿Vale? No se me quejan, porque sigue siendo un objeto que yo quiero pasarle como nuevo estado. Vamos a ver qué pasa entonces. Fijémonos que yo no tengo declarado otherMember en state, ¿eh? Entonces, veamos que lo que ha hecho es meterme en el estado una mezcla del objeto que yo le paso aquí con lo que tenía. Es decir, lo que ha hecho es, vale, me pasan un objeto que tiene un miembro que se llama showProducts y que tiene un valor concreto y otro miembro que se llama otherMember que tiene un valor true. Bueno, pues entonces, showProducts lo tengo yo. Sí, ¿qué valor tenía? El que sea. Pues entonces machácalo con el que me viene del nuevo objeto. Y después me viene otro miembro. ¿Ese lo tengo? No, pues entonces mézclamelo dentro. Es decir, siempre hace una mezcla del objeto que pasamos como parámetro en el setState con el que ya teníamos. ¿De acuerdo? Aquí tenéis en este enlace toda la documentación necesaria para si necesitáis alguna particularidad. React tiene muy bien documentado todo lo que es el trabajo con cambios de estado. ¿Vale? Esto es lo que hemos visto, ¿vale? setState es asíncrono. Es decir, mucho cuidado con esperar algo después de haber cambiado el estado sin haberlo metido en la callback. ¿Vale? Esto pasaría, si ponemos algo aquí, esto pasaría muy probablemente antes de que se haga el cambio de estado. ¿Vale? Entonces le pasamos la mutación de estado y el manejador para cuando eso termine. Muy importante, ¿dónde puedo utilizar thisSetState? ¿Vale? Siempre en manejadores, ¿vale? Como lo que hemos hecho aquí. Es decir, nosotros ¿dónde estamos utilizando el setState? En un manejador de un elemento del DOM. Entonces, lo que hacemos es, ahí podemos utilizarlo sin que haya ningún tipo de efecto colateral. Pero nunca, nunca, nunca podremos utilizarlo dentro del método render. ¿Por qué? Porque si utilizáramos eso dentro del método render, lo que generaríamos es un bucle infinito en el que no pararíamos de llamar al método render, porque al cambiar estado, siempre hemos dicho que se re-renderiza todo, se llama el método render, con lo cual se cambiaría el estado, llamaría render, se cambiaría el estado, llamaría render, y llega un momento que nos dice un max depth no sé qué error, que te está diciendo que no puedes tener tantas llamadas en la pila de llamadas de código porque ya ha pasado el límite. ¿Vale? Aparte de esto, veremos ya cuando vemos los lifecycle hooks, ¿vale? El ciclo de vida de componente React, veremos otros métodos en los que sí que podemos llamar, que no son el render, en los que sí que podemos llamar a setState. Bien, pues para ayudarnos un poco a depurar o a ver un poco el estado de la aplicación que tenemos en lo que se refiere a React, los de la gente de Facebook han desarrollado también una extensión de Google Chrome que se llama React Developer Tools y nos va a ayudar mucho a diagnosticar posibles problemas y a ver el estado en todo momento de un componente React. Si vamos a la extensión, vemos que se llama React Developer Tools, ¿vale? Y nos dice un poquito cómo funciona, pero bueno, es bastante simple. Se instala Chrome y lo que nos proporciona es lo siguiente. Yo la tengo instalada aquí y veremos que entre las pestañas que tenemos cuando arrancamos el inspector, tenemos una nueva que se llama Components y otra que se llama Profiler. ¿Vale? Pues si vamos a Components, veremos que nos lista en una especie de DOM alternativo, incluso con filtros de búsqueda. Podría aquí, por ejemplo, decir Product, ¿vale? Y ya nos filtra por ahí. Nos dice qué estamos señalando y qué está gestionado por cada uno de los componentes dentro de React. Entonces, si vamos a App, vemos que como propiedades no recibe nada, que estado sí que tiene un showProducts true, que además nosotros podemos manejar aquí y decirle false, entonces simulamos cualquier interacción, ¿vale? O simplemente como detecta que es true false nos pone un checkbox aquí. Con esto podríamos también probar con ello, ¿vale? Y nos dice, bueno, que ¿por quién está renderizada la app? Pues directamente por React DOM. Es decir, vimos aquí en el index.js que con React DOM renderizamos nuestra app, ¿vale?
Pero si en cambio, si vamos a la parte de product, nos dice que esto viene renderizado por app, que viene renderizado por el root, que viene renderizado por React DOM, ¿vale? Entonces nos va un poco poniendo la secuencia en la que han ido renderizándose unos a otros. Entonces, el último que aparece aquí arriba es el que nos ha renderizado al product, ¿vale? Que es app, es decir, app contiene a product está renderizado dentro de app. Y dentro de product ya tenemos también unas propiedades en las que, por ejemplo, nosotros podríamos modificar para hacer nuestras pruebas. Si ahora pongo aquí un 0, bueno, pues el 0 aplica, pero también fijaos que ha re-renderizado solo esto, solo esta parte con el DOM diffing de React, que es una técnica altamente eficiente. No nos hemos enterado prácticamente, pero aquí ha re-renderizado las unidades y como ha visto que la clase que aplicaba ahora era la otra, pues vale, ha metido el rojo. Si ahora vuelvo aquí a 5... vemos que automáticamente, sin que parezca ningún refresco de la página, ha renderizado a través de trabajo con DOM, que ya conocéis, el valor de 5. ¿De acuerdo? Y hasta aquí lo que es el trabajo con estado en React. Bueno, puede complicarse muchísimo más, pero esta es la base que necesitáis para empezar ya a no solo presentar o no presentar cosas en pantalla, sino también incluso a trabajar con cambios de estado de otro tipo. Por ejemplo, podríais tener inputs y conforme escribierais en un input podríais cambiar el estado de otra cosa. Es decir, por ejemplo, el estado activo de este botón. Vamos a ver un ejemplo con eso y hasta aquí llegaríamos. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí un label for name y aquí pongo, por ejemplo, input, y aquí pongo, por ejemplo, un input type text. ¿Vale? Aquí tendríamos directamente nuestro input. ¿Vale? Y aquí lo que podría hacer es gestionar los cambios en el input. Entonces yo podría, por ejemplo, poner onInput y llamar a un método que es una buena práctica utilizarlos on o bien handle. Si utilizamos handle, lo correcto en base al inglés sería handle input change. ¿Vale? Entonces ese sería mi manejador, en este caso this, ¿vale? Le dejamos que nos proponga el método, lo cambiamos a raw function, acordémonos, para poder utilizar thisSetState. Y entonces, por ejemplo, yo podría vincular parte del estado a que el botón este estuviera habilitado o deshabilitado. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer lo siguiente. Por ejemplo, button o, por ejemplo, toggle button disable false. O vamos a ponerle true. Es una nueva propiedad, perdón, esto no va con punto y coma, es una nueva propiedad que le meto al estado con la que voy a condicionar cierta parte de mi interfaz. Entonces, yo aquí le puedo poner disable y dejarlo dependiente de state.toggleButtonDisabled. Solo con esto ya vemos que, como yo le pongo que está deshabilitado, disable a true, lo tengo esto deshabilitado. Y ahora lo que puedo hacer es, en este método, en este handler o manejador, lo que puedo hacer es un cambio de estado cuando esto se me llene, cuando tenga contenido. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es, cuando esto se llene, yo puedo, ojo, siempre que tengamos un manejador de un input, aquí, como parámetro a este handler, me llegará siempre un evento. ¿Vale? Siempre. Puedo utilizarlo o no, pero siempre me llegará un evento de un input change, ¿vale? Un input event. ¿Vale? Pero al final es un evento que tiene su target o su current target y demás, ¿vale? Entonces yo aquí podría hacer, por ejemplo, if event.target.value está vacío, perdón, no está vacío,
pues voy a hacer un cambio de estado para que toggle button disable sea true. Entonces voy a hacerle que this.setState, y lo que quiero es pasarle un objeto en el que mezcle el miembro toggle button disabled false. ¿Vale? Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, aunque esto, por favor, nunca hagáis alerts, ¿vale? En una aplicación, podría hacer que cuando termine de cambiar esto, podría hacer un window.alert. Ya puedes usar tu botón. ¿De acuerdo? Entonces, si todo va bien, no hay ningún efecto demo. Perdón, si pongo aquí un for, aquí tengo que poner un name, ¿eh? Si no, perdón, un ID. Name. ¿Vale? Entonces, si yo aquí meto cosas, vemos que ya me ha lanzado el alert y ya me deja utilizar el botón. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito, muy rápido, lo que me llega aquí, para que tengáis un ejemplo. Si yo refresco, empiezo la aplicación de cero. Perdón, aquí el for en React es HTML for, ¿vale? Me lo estaba diciendo aquí React. Entonces, si yo aquí escribo h de hola, vemos que al evento, al target, es un input, ¿vale? Con el ID name, y su valor es h. Entonces, lo que hago es evaluar ese valor, y si no es vacío, lanzo el alert después de habilitar el botón. ¿Vale? Entonces, aunque esté el alerta aquí, en realidad el botón ya está habilitado. Lo que pasa es que necesito aceptar para poder verlo. ¿Vale? Ya podría utilizar mi botón. ¿De acuerdo? Y hasta aquí lo que es el trabajo con estado. Como veis, el estado puede ser todo lo simple o complicado que necesitemos. ¿Vale? Esto podría ser, por ejemplo, también un product, por ejemplo. Product list, por ejemplo, podríamos definir un array. ¿Vale? Y tener todos los... Perdón, aquí es una coma, ¿vale? Podría tener aquí en los product list todos estos productos y añadir o quitar lo que hiciera falta. Ya sabemos utilizar funciones de orden superior, con lo cual podría trabajar con arrays, devolver nuevos arrays con cosas cambiadas. Esto ya es tema de JavaScript, no tiene nada que ver con React. ¿Vale? Pero ya tenéis la base suficiente como para poder trabajar con componentes con estado y con interacción de usuario. ¿Vale? Este botón clic ya lo hemos gestionado también un input, podemos gestionar cualquier change de un checkbox, lo que nos diera la gana. Y al final no deja de ser JavaScript como el que conocemos, donde no cambia absolutamente nada. De hecho, en JavaScript también se da este caso, que es el cazar el evento, coger el target y coger el valor o lo que necesitemos de ahí. ¿Vale? Así que cualquier pregunta, por favor, a mi dirección de correo fjserrano@florida-uni.es.